Medos, preocupações e ansiedades nos assolam diante das tribulações e dos problemas pelos quais passamos no dia a dia. Brigas, ofensas e mágoas têm minado nosso relacionamento com pessoas próximas a nós. Será que estamos destinados a viver presos a ansiedades e mágoas? Onde está a saída? Como encontrar a paz? À luz da palavra de Deus, o autor mostra que é possível vencer as preocupações e os conflitos interiores. A Bíblia promete uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Se você deseja essa paz interior, esse livro é para você. Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en una conferencia aún, los mensajes de la conferencia que compondrán el alimento diario del semestre. El tema general será entonces vendrá el fin. Llegamos al mensaje 22 como título, las señales del final de los tiempos. Mateo 24, del 1 al 14. Queridos hermanos, quería recordarles a ustedes que hoy es domingo. Es día de honrar al Señor con nuestros bienes. Aprovechen para hacer sus ofrendas para que la obra del Señor pueda avanzar más aún en la predicación del Evangelio. Sea ofrenda para la estancia es mía. Yo quiero avisar que todas las cuentas del Misiones de Exterior, del SOS, también para las misiones en el exterior y también la antigua cuenta del proyecto Arca, todo están juntas en la misma cuenta, sembrando con los que siembras. Y gracias a Dios nosotros tenemos un buen número de hermanos que están participando con sus ofrendas mensuales. Y yo quiero recordarles a ustedes nuevamente, vamos a participar también de estas ofrendas que suplirán a todas nuestras misiones, nuestros misioneros en diversos continentes que el Señor nos ha entregado para hacer. Muy bien, entonces vamos para el mensaje. Yo no conseguí terminar el capítulo 23 en la semana pasada, pero yo quería pasarles a ustedes, rever con ustedes desde el capítulo 19 de Mateos. Es muy significativo el apóstol Mateos, uno de los 12 apóstoles que del Señor Jesús, él escribió este evangelio con una revelación desde el aspecto del reino. Maravilloso. Hermanos, yo aprecio mucho más el libro de Mateos. Desde el capítulo 1 al 14 nos muestra que en cuanto este mundo yace en el maligno, nuestro enemigo de Dios usurpó a través de los gobiernos humanos a este mundo, a esta tierra, y toda la tierra se tornó un caos. Hay mucha corrupción, angustia, cansancio, sufrimiento. Tal es así que el Señor vino como el Rey del reino de los cielos, vino a las multitudes que estaban como ovejas, que no tienen pastor. Todas estas personas estaban afligidas y exhaustas, y las personas estaban enfermas.
y Él vino a sanar a todas ellas. Hermanos, esta es la situación que el Rey del reino de los cielos, según la descripción del libro de Mateos, encontró aquí en la tierra. Una situación caótica, hermanos. La situación hoy no es diferente. Hoy nosotros tenemos en las calles muchas personas que están desesperadas, afligidas, con muchos sufrimientos. Las personas están cansadas, las personas están exhaustas, no saben a dónde ir, no conocen el sentido de su existencia. Muchos están desanimados, necesitados de alguien que le dé un rumbo en su vida. Pero gracias a Dios, el Rey del reino de los cielos llegó aquí en la tierra para establecer su reino aquí en la tierra. Hoy, la realidad del reino de los cielos es la iglesia. Aleluya. Nosotros fuimos introducidos y el Señor vino aquí en la tierra, predicó el evangelio del reino en todas las ciudades y aldeas y también envió a los 12 discípulos, como nos dice el evangelio de Mateo, también para predicar el evangelio. Hoy estamos haciendo el mismo trabajo, saliendo a las calles. Salimos para las esquinas de las calles, en las encrucijadas de las calles, para encontrar a las personas, traer estas personas a la iglesia, que hoy es el reino de los cielos en su realidad. Oh, Señor Jesús. Entonces, a partir del capítulo 16, nosotros ya lo hablamos, cambia su enfoque, porque el peso aún es mayor. Él nos muestra que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa el ungido de Dios para una determinada incumbencia, para una determinada misión. Él vino con una misión muy clara, muy específica, que es engendrar la iglesia y edificar la iglesia. Y el medio para él hacer esto no es levantando un gran movimiento religioso, no. Él vino como el Hijo del Dios vivo. Su trabajo, hermanos, no es un movimiento religioso. Su trabajo es sembrar la semilla de la vida, sembrar la semilla del reino en los corazones de las personas. Por tanto, hermanos, es este trabajo que nosotros hacemos hoy. La iglesia no es una entidad religiosa organizada para tornarse cada vez mayor. No, la iglesia en verdad es una entidad orgánica. No es algo que es el cuerpo de Cristo, que es a través del sembrar la vida, sembrar el reino, es que el Señor hoy tiene esta expresión a través de los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Y estamos todos juntos, estos miembros están enfocados y se dedican toda su energía, su vida para la edificación de la iglesia. Entonces, a partir del capítulo 16, todo el enfoque quedó centralizado en que este Cristo tiene que hacer y que nosotros también estamos enfocados en este mismo trabajo, que no es solo engendrar la iglesia, sino también la edificación de la iglesia. En el capítulo 16, versículo 18 nos muestra que esta iglesia que necesita ser edificada es el reino de los cielos. Y este reino de los cielos, cuando está edificado, las puertas del Hades no tendrán cómo vencerla, no prevalecerán contra ella. Por eso, hermanos, nosotros estamos en este proceso de edificación. A partir de entonces, él llevó a los 3 principales discípulos al monte de la transfiguración y él se transfiguró delante de ellos para mostrarle de hecho quién era él. Jesús, cuando vino en la carne, él vino en una figura de un sufridor, de alguien humilde, no tenía hermosura. Él tenía como 30 años de edad, pero las personas creían que tenía más de 50 años, no tenía ninguna hermosura. No crean en esos retratos de Jesús que hacen por ahí. Un Jesús lindo, rubio, de ojos azules, no es así. Él vino entonces de una manera humilde, pero
pero su figura verdadera, hermanos, fue mostrada para los 3 discípulos. Los 3 apóstoles, los 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Allí le mostró su poder, que Él vendrá también en la manifestación del reino de los cielos. Él volverá aquí en la tierra, hermanos, en la gloria del Padre, en poder. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos ver. Esta lucha entre reinos, nosotros tenemos la cabeza de la iglesia. Él hoy está entronizado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Él está sobre todo dominio, todo poder, toda autoridad, toda potestad. Su nombre está sobre todo nombre. Hermanos, entonces nosotros no tenemos miedo de luchar esta batalla, esta guerra, porque tenemos un general, muy general. Él ya venció sobre todas las cosas. Él está sobre todo poder del maligno. Señor Jesús, esto nos da ánimo para enfrentar todos los días, hermanos. Yo oro. Yo estoy bajo el encabezar de Cristo. Yo no vivo sin cabeza. El Señor es mi cabeza. El Señor es quien da la dirección en mi vida, y por otro lado, es el Señor quien me protege. Cuando yo vivo por Él y lucho por el reino, Él me protege, protege mi familia, protege a los míos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, Él ya venció sobre todos los enemigos. Por eso no tenga miedo. No esté intimidado, no, por la posibilidad del ataque del enemigo. Nosotros no tenemos miedo de él, porque el Señor, Él cuida de sus guerreros. Y nosotros somos estos guerreros de la última hora. Entonces, a partir del capítulo 17 y el capítulo 18, el Señor nos muestra la práctica de la iglesia. Y en el capítulo 19, yo voy a leer el versículo 1 y 2 para ustedes. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces quiero decirles a ustedes que el Señor Jesús pasó aproximadamente 3 años o 3 años y medio, predicando el evangelio del reino, sanando a las personas y salvando a las ovejas que estaban sin pastor y trayéndolas hoy, en la figura de hoy, trayéndolas a la casa de Dios, que es la iglesia, para ser cuidadas estas ovejas. Entonces el Señor hizo este trabajo en Galilea, en la región de Galilea. Claro que él salió también un poco fuera de la región de Galilea en estos 3 años y medio, pero esta salida de Galilea no tiene un fin específico. Ya llegó el final de su jornada aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesús terminó con su trabajo de predicación del evangelio en la región. Él necesitaba ir a Jerusalén para morir, para sufrir, para morir, para engendrar la iglesia y para también después edificar la iglesia. Entonces el Señor Jesús, Él está muy enfocado en la voluntad del Padre. El Padre quiere esto y Él es absoluto para esto. Cuando Él salió de Galilea, Él fue siguiendo por el río Jordán, solo que al este, al lado oriental del río Jordán. Yo ya hablé esto. Sería la Jordania de hoy. Él descendió por allí porque yo creo que la parte geográfica es más fácil de descender a Jerusalén. Descendió del lado este de Jerusalén, del río Jordán. En el capítulo 20 él habla, vamos a subir a Jerusalén, le dice esto a los discípulos. Lo que quiero decirles a ustedes, que en el capítulo 19, él entonces desciende en dirección a Jerusalén porque era su última semana aquí en la tierra. Él necesitaba, de hecho,
como él le dijo a los discípulos en Mateo 16, él necesitaba sufrir en manos de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Él necesitaba morir y él resucitaría al tercer día. ¿Sabe por qué? Para poder engendrar la iglesia, para poder realizar la redención, para sacarnos nuestros pecados, para poder edificar la iglesia, porque Adán, Dios hizo que Adán duerma un sueño profundo y le quitó del costado de Adán una costilla y Dios edificó, construyó a partir de aquella costilla una mujer. Y la mujer surgió así, en un proceso de edificación. Es interesante que el verbo en hebreo es edificación. En nuestra traducción es transformar en una mujer. No fue un pase mágico en segundo, no, hubo un proceso de edificación. Esto representa que nuestro Señor Jesús también necesitaba dormir un sueño profundo. Dormir un profundo sueño significa, hermanos, su muerte en la cruz. Jesús necesitaba sufrir en manos de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Él necesitaba morir en una cruz para poder engendrar la mujer, que sería su novia, su esposa, que es la iglesia. Y esta mujer sería engendrada a través de la crucifixión de Jesús y de su costado, cuando un soldado fue quebrando las piernas de los dos ladrones que fueron crucificados juntamente con Jesús, porque los cuerpos no podían estar allí. Los que estaban crucificados no podrían estar vivos, pasar del día viernes al sábado, porque en el día sábado no podían hacer ningún trabajo. Ellos tendrían que morir allí. Entonces, para acelerar la muerte, les quebró las piernas a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Cuando ellos fueron a quebrar las piernas de Jesús, Jesús ya había expirado, ya había muerto. Entonces, las piernas de Jesús no fueron quebradas para cumplir lo que está escrito en las Escrituras, que ninguno de sus huesos serán quebrados. Entonces, ¿qué hizo este soldado? El de rabia tomó una lanza. Uno de los soldados tomó la lanza y hirió del lado de Adán. Dios tomó una costilla y edificó una mujer. Y del lado de Jesús, del costado de Jesús, cuando el soldado clavó la lanza, Juan registra en el Evangelio de Juan capítulo 19 que salió sangre y agua del costado de Jesús. La sangre es para redimirnos de nuestros pecados, pero el agua, hermanos, es para engendrar la iglesia. No solo engendrar la iglesia, sino para edificar la iglesia, porque en Efesios 5 dice que la iglesia sería santificada por la purificación del agua, por la palabra. Entonces, esta palabra que estamos recibiendo todas las semanas, esta palabra viene de Dios, está lavándonos, está purificándonos, quitando de nosotros toda arruga, toda mancha, todas las impurezas del hombre natural. Estamos siendo edificados en una casa espiritual para Dios. Esta es la edificación de la mujer, la edificación de la iglesia. ¡Aleluya! Jesús está enfocado en esto. Entonces, hermanos, por eso cuando llega al capítulo 20, él entonces habla esta parábola de los trabajadores de la última hora. Él quiso mostrar a todos que los trabajadores que él usó en todas las épocas fueron clasificados en un periodo de 3 en 3 horas. El día de trabajo son 12 horas. Estas 12 horas, una jornada de un día de trabajo, representan la era de la iglesia. Entonces, la era de la iglesia ya tiene 2000 años. Y en estos 2000 años, el Señor dividió en 4 periodos de 3 horas. Los primeros trabajadores fueron llamados en la hora 0. El segundo grupo de trabajadores fueron llamados en la hora tercera. El tercer grupo de trabajadores fueron llamados en la hora sexta. Y el cuarto grupo de trabajadores, el Señor los llamó en la hora nona.
y en la hora 12ª terminaría la jornada de trabajo y el Señor comenzaría a dar la recompensa. Hermanos, pero el Señor sabía que estos trabajadores convencionales que Él encargó que trabajasen de 3 en 3 horas, no irían a conseguir concluir la jornada y producir lo que Dios quiere. Entonces, Él llamó especialmente en la última hora a los trabajadores convencionales. El último grupo de trabajadores convencionales fuera llamado en la hora nona, que son las 3 horas de la tarde. Solo que cuando llegó a las 5 horas de la tarde y a las 6 horas terminaría, a las 5 horas Dios dijo, yo necesito un grupo más. Este grupo de personas no son convencionales. Este grupo de personas necesitan ser simples y obedientes a mi palabra, porque ellos van a vivir algo como nadie vio antes. Mi espíritu yo voy a mandar a mis 7 espíritus. En el tiempo de Apocalipsis, hermanos, ya llegó a nosotros. El libro de Apocalipsis es predicado como un estudio escatológico, un estudio del futuro. Pero para los trabajadores de la última hora, Apocalipsis no es más un estudio escatológico. Para los trabajadores de la última hora, Apocalipsis está siendo vivido por nosotros. Nosotros estamos viviendo esto. Los 7 espíritus sucediendo entre nosotros. El Señor intensificó. En la última hora, Él necesita intensificar, acelerar el proceso, pero Él necesita encontrar personas adecuadas para cooperar con estos 7 espíritus. Hermanos, por eso el Señor en estos últimos 5 años ha trabajado en su iglesia de comenzar a dar atención a la palabra profética. ¿Ustedes percibieron esto? La palabra profética ha hecho toda la diferencia. En estos 20 siglos de la historia de la iglesia, hoy ha hecho una diferencia. Por eso que yo amo esto. Este hermano querido que vivió en el 1800, André Miller, él escribió en su libro La historia de la iglesia, él dice, para la iglesia en Filadelfia, ellos tienen ¿qué? Ellos tienen los tesoros de la palabra profética. Hermanos, ¿cómo él sabe esto? El Señor le dio luz a él, el Espíritu le habló a él, hermano. De hecho, lo que está haciendo la diferencia en nuestros días no es que estos últimos grupos de trabajadores es un grupo especialmente fuerte, no es este grupo especialmente capaz y habilidoso. No, el Señor nos dio la palabra profética como tesoros y Él encontró un grupo de personas simples. ¿Saben? Reconocen la palabra que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y lo que viene de Dios se cumple. Lo que no viene de Dios no se cumple. ¿No es así? Ellos no son más aquellos que le gustaban. No, hay gente que dice, estoy abierto a todos los ministerios. A mí me gustan varios predicadores. No, nosotros no estamos detrás de buenas predicaciones. Nosotros estamos detrás de la palabra profética, la palabra que el Señor está hablando hoy, que va a concluir esta era. Y gracias a Dios, hermanos, el Señor encontró un grupo de personas simples que no nació en Egipto. La primera generación que no consiguió entrar en la buena tierra de Canaán nacieron en Egipto. Cuando en el desierto, sus cabezas era una cabeza murmuradora, llenas de ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? Ellos cuestionaban mucho. El Señor mandaba a Moisés dar una palabra al pueblo y ellos cuestionaban. Ellos eran muy complejos. Ellos no conocían al Señor,
conocían los caminos del Señor durante 40 años en el desierto, solo murmuraron, solo reclamaron. Ellos no creyeron en la palabra del Señor, no creyeron que Moisés era el profeta por el cual él estaba hablando, el Señor estaba hablando. Y tantas cosas se cumplían a través de la palabra de Moisés, ¿no es así? Ellos no creyeron en la palabra, ellos fueron desobedientes y todos ellos cayeron en el desierto. Con excepción de dos, Josué y Caleb. Estos dos tenían un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque la nueva generación es de un espíritu diferente. Aleluya. Tenemos una generación final de un espíritu diferente. Este espíritu diferente no es una cabeza complicada, una cabeza compleja, llena de doctrinas en la cabeza, llenas de conocimiento bíblico, y cuestiona todo lo que viene por el profeta de Dios que Dios designó. No consiguen ejecutar nada. ¿Por qué? Porque Dios no consigue usarlo a este grupo de personas. Pero gracias al Señor, el Señor encontró hoy una generación simple. Una generación que reconoce dónde está la palabra profética. Una generación que tiene amor reverente a la palabra de Dios. ¿No es así? Y la misma palabra de Dios está realizando su obra. No es su capacidad, no es porque usted es más poderoso que otro, no. Es el Espíritu que es poderoso. Solo Él necesita de canales y Él está encontrando los canales hoy. Entonces el Señor tenía que en este camino a Jerusalén tenía que hablar esta palabra para mostrar que en la era final el Señor levantará. En aquel tiempo era una predicción del futuro, pero en nuestro tiempo no es más una predicción. Hoy se está realizando en medio nuestro. Estos trabajadores de la última hora, cuando él terminó de hablar en Mateos 20, versículo 17, vamos a mirar. Subiendo Jesús a Jerusalén, ustedes entendieron, yo quise leer capítulo 19, el Señor terminó su trabajo de 3 años y medio y salió de la región de Galilea, que es al norte, y descendió del lado oriental del río Jordán. Y aquí, en el capítulo 20 de Mateos, después de él haber hablado la parábola de los trabajadores de la última hora, él entonces subió a Jerusalén. Probablemente será el tiempo que cruzó el río Jordán y comenzó a subir. Yo tuve oportunidad de estar en Israel, entonces del lado de Israel, Jerusalén está en una altura. ¿Y quién va a visitar el Mar Muerto? Tendría que descender mucho en altitud. Hay un declive muy grande hasta llegar al Mar Muerto. Entonces, si Jesús estaba aquí en el río Jordán, porque el río Jordán es donde desemboca el río Jordán, entonces él necesitaría atravesar el río Jordán y subir a Jerusalén. Entonces, versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo, es la segunda vez que él habla. La primera vez fue en Mateos 16 y ahora fue en Mateos 20. He aquí, subimos a Jerusalén. Jesús tenía claridad que él estaba yendo a Jerusalén para morir, pero antes de morir había varias cosas que necesitaban ser cumplidas. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Quiere decir, él necesitaba morir para realizar la redención por los pecadores. Él necesitaba morir para que de su lado pueda salir agua para engendrar la iglesia. Él necesitaba morir para que de su lado engendrar agua para edificar la iglesia. Entonces Jesús estaba muy enfocado, él estaba yendo a Jerusalén. Él dijo esto, hermanos, no es para que los discípulos se entristezcan. Tal vez así que la primera
ves que el Señor habló, Pedro tuvo lástima del Señor y le dijo, no, no suceda esto contigo. Y el Señor le dijo, vete, Satanás. El Señor no necesitaba de lástima, de piedad. Él quería que los discípulos viesen su meta, su enfoque. Su enfoque es hacer la voluntad del Padre. Nuestro enfoque es lo mismo. No estamos aquí, hermanos, distraídos con otros enfoques. Nuestro enfoque, hermanos, es también edificar la iglesia. No hay tiempo, hermanos, para disputar quién es mayor, quién es menor. No hay tiempo para disputar quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús en la gloria del Señor. No hay tiempo para estar buscando detrás de nuestra propia misión, detrás de nuestra mejor posición en la iglesia, ser respetados, etcétera, etcétera. No hay más tiempo para esto. Nosotros solo tenemos una sola cosa, respirar lo que el Señor respira, lo que Dios respira. Entonces, hermanos, después de haber hablado esto, vino esta cuestión de Santiago y Juan, de quién se sienta a la izquierda, quién se sienta a la derecha. Esto es para mostrarnos que tenemos que ser tan enfocados como el Señor Jesús lo era. No busque ser grande aquí en la iglesia, no busque ser mayor, ser mayor en la iglesia, no busque ser exaltado en la iglesia. Si usted quiere ser exaltado, será humillado. Entonces, el menor, usted quiere ser el mayor, entonces sirva a los otros. Entonces no tengo tiempo. Entonces ahí el capítulo 21 sucede la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aunque había mucha oposición de los líderes religiosos entre los judíos, pero el Padre determinó que Jesús entraría aún como rey, aunque de forma humilde, pero necesitaba mostrar este símbolo para que el pueblo judío que Jesús era el rey. Entonces él mandó a buscar una asna y a un pollino. El asna se refiere, hermanos, a la mujer universal de Apocalipsis 12, que en la era de la iglesia representa a la iglesia. Y hoy, hermanos, la iglesia como un todo, esta asna, pero esta asna, ¿quién va a servir para entronizar al rey? Es la cría del asna. La cría del asna es el pollino. Y este pollino representa al hijo varón de Apocalipsis 12. Es la parte fuerte, la parte que sea Sión, la fortaleza de Sión, la parte de la iglesia que se preocupa con el reino. No están aquí en la tierra para vivir su propia vida, no. Estamos aquí para vivir por la voluntad del Padre. Estamos aquí para vivir, para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, estos son los pollinos. Jesús va a ser entronado para poseer el reino de esta tierra, hermanos, a través de un pollino. Y nosotros somos este pollino. Yo estaba hablando con los hermanos, gracias a Dios, tenemos el privilegio y la honra de tener a los hermanos cooperadores del interior de San Pablo. Nosotros estamos teniendo muy buena comunión. Tuvimos muchas buenas comuniones en estos días y hermanos, gracias a Dios, todo el estado de San Pablo, nosotros estamos trabajando juntos. Una sola obra, estamos reforzando lo que el Señor está haciendo aquí entre nosotros. Gracias al Señor, el Señor consiguió esta unidad entre nosotros, esta unanimidad entre nosotros, y el Señor va a ganar mucha fuerza para avanzar entre nosotros, porque el Señor tiene prisa, Él quiere volver, Él necesita edificar su iglesia. En cuanto estamos peleando de territorio, quién es mayor y menor, quien gana es el enemigo. Pero gracias a Dios el Señor nos está edificando. Cada vez más nosotros estamos teniendo unidad, más unanimidad. Entonces, hermanos, oh Señor Jesús, esta entrada que el Señor está usando en un pollino, pero yo estaba diciendo a los hermanos, es algo antagónico. El Señor necesita cerrar esta era, ¿no es así? Y esta era, para cerrarla, necesita ser algo grandioso, porque el mundo es grande, ¿no es así?
¿Cómo es que el Señor va a hacer algo grandioso, que es cerrar esta era, haciendo la voluntad del Padre, edificando la iglesia, para poder volver, siendo que Él está trabajando con un pollino? Debería trabajar con una mula que el rey David montaba, algo imponente, poderosa. No, el Señor está usando un pollino. No es antagónico eso. El Señor necesita cerrar esta era, y cerrar esta era es algo gigantesco. ¿Cómo va a cerrar esta era? ¿Cómo va a ser la voluntad del Padre que durante 20 siglos aún no se consiguió edificar la iglesia? ¿Cómo va a cerrar esto? ¿Cómo va a edificar la iglesia con un pollino? O Samuel fue ungida a los hijos de uno más lindo que el otro, más fuerte que el otro. Y Samuel dijo, debe ser este el rey. El Señor le dijo, no, no es. Este es, no es. Terminó todos. No hay ningún hijo de Jessé, de los que él juzgaba que era fuerte para ser el rey sobre Israel. El Señor dijo, no está aquí. Usted tiene más hijos. Él está ahí, pero no creo que sea él. Él está apacentando las ovejas. Ahí le llamaron a David y el Señor le dijo, es este. El Señor nos llamó a los poderosos de la tierra. Él llamó a los despreciables, a los humildes, a los pollinos. El Señor va a cerrar esta era con una manada pequeña. Es pequeño número, es una manada pequeña. ¿Cómo va a ser esta gran tarea de cerrar esta era? Pero agradó al Padre dar esta manada pequeña, darle el reino. ¿Cómo Él va a cerrar esa era? Con una iglesia de un pequeño número. ¿Cómo Él va a cerrar esta era con la iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza? No tiene fuerza. Pero el Señor es quien está en la iglesia en Filadelfia. Es el que tiene la llave de David. Usted sabe que antiguamente en los castillos tenían aquellas puertas enormes, aquellas puertas hasta de unas puertas de 3 o 4 metros, 5 metros, ¿no, Jonas? La puerta es grande. Una persona débil no consigue abrir aquella puerta, tirar aquella puerta, pero es solo tener la llave. Nuestro Señor, que está en la iglesia en Filadelfia, Él tiene la llave de David, que abre el reino. Él abre y nadie cierra. Él puso delante de la iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza, una puerta abierta que nadie cerrará. El Señor nos está usando. Nadie nos da nada a nosotros. Cuando dicen, hermanos, 20 años atrás cuando se hablaba, 30 años atrás cuando se hablaba de los latinos, cuando hablaba de brasileros, de Brasil puede salir algo bueno. En términos de la iglesia, no, esas iglesias de Brasil, de América del Sur, son todo fuego de paja. Ellos gritan, saltan con alegría, pero pasa enseguida. No tienen consistencia, no tienen solidez. Son todos cosas livianas. Son como latinos. La sangre latina es así. Saben que hay muchos que tienen este concepto, que un pueblo alegre no puede ser un pueblo serio. No puede ser un pueblo que realiza cosas superiores, hermanos. Nosotros podemos ser las dos cosas. El Señor vino a escoger a estos pollinos, a nosotros. Nadie da nada por el Brasil en términos de así, del contexto mundial. Nosotros no somos muchas cosas. Pero hermanos, el Señor nos está usando a nosotros.
Oh, Señor Jesús. Entonces, estoy gastando mucho tiempo, mi tiempo ya se está yendo. Entonces, Él limpia el templo, purifica el templo en el capítulo 21. La purificación del templo ya les expliqué a ustedes, porque ellos habían transformado el templo del Señor, la casa del Señor, en cueva de ladrones. Las personas, los judíos de todo el mundo tenían que venir a las principales fiestas en Jerusalén. Ellos que viajaban de lejos tenían que traer sus animales para el sacrificio, pero era difícil atravesar todo el mundo para traer esos animales. Ellos entonces traían el dinero y compraban esos animales en algún lugar, y los principales del templo, los principales sacerdotes, tenían tenían un complot, una unión con los comerciantes que vendían animales y lo traían aquí para ser inmolados, ofrecidos como sacrificios. Ellos ofrecían algunos y la mayoría en él guardaban y mandaban nuevamente para que se vendan. Y ellos se enriquecían, los líderes religiosos se enriquecían con aquello. Por eso el Señor le llamó como cueva de ladrones, estaban robando al pueblo y enriqueciéndose. Entonces ustedes ven a qué punto llegó la casa de Israel, a qué punto llegó el pueblo de Israel. Todo esto estoy hablando porque necesito usarlo después para explicarle a ustedes. Entonces, cuando llegamos al capítulo 22, Él nos muestra, usted ve, el Señor Jesús sabía que Él estaba yendo de cara para morir. Él estaba yendo a Jerusalén para morir, pero Él no se preocupó con esto. Él usó esto para que las personas tengan compasión de Él, no. Él quería hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué Él habló la parábola de las bodas? Para mostrar a los discípulos que para el Padre lo más importante es el matrimonio, el casamiento de su hijo. Y Él estaba aquí en la tierra yendo a Jerusalén para realizar el sueño del Padre. Si Él no moría, no habría casamiento porque no habría novia. Él tenía que morir. Él tenía que morir, pero aún, no solo para engendrar la iglesia necesita ser edificada. Aún necesita madurar, necesita para pasar por el proceso de embellecimiento. La novia tiene que estar lista, tiene que ser santificada, tiene que pasar por el lavado del agua por la palabra, hermanos. Es este proceso que nosotros estamos haciendo hoy. Entonces, ¿sabe qué quiero mostrarles a ustedes? Que el Señor está enfocado para hacer lo que el Padre quiere, para realizar el sueño del Padre. No hay tiempo, hermanos, como en el capítulo 23 que nosotros vamos a ver, que vamos a estudiar. No hay tiempo, hermanos, hoy para aprovechar el tiempo de la iglesia, para realizar mi propio sueño. Vamos a realizar el sueño de Dios. Aprovechar la iglesia para aprovechar y tener reconocimiento, buscar en la iglesia oportunidades para tener mi posición de ser respetados, honrados, prestigiado. No, hermanos, yo no estoy aquí para esto. El Señor Jesús no tenía este enfoque. El enfoque, Él se sacrificaba para hacer la voluntad del Padre. Hermanos, yo gasté todo este tiempo para colocar en su corazón, en el corazón de cada uno de ustedes, este mismo enfoque. No busque beneficio, interés propio. No busque gloria para sí mismo. No busque, ¿saben? Un trofeo, presentar un trofeo a los otros. Hermanos, no estamos aquí para esto. Nosotros estamos aquí, hermanos, tan solamente para hacer la voluntad de Dios. Vamos a realizar este sueño de Dios, las bodas del Cordero. Vamos a predicar el evangelio, vamos a invitar a las personas, traer estas personas a la iglesia. Vamos a madurar esta iglesia, vamos a edificar estas personas en la iglesia, vamos a producir una novia lista para el Señor. Hermanos, no está lejos, no, esto va a suceder enseguida. Por lo que nosotros estamos haciendo, esta novia va a estar lista. Oh, Señor Jesús, ahí en el capítulo 23,
donde les mostré a ustedes hasta el versículo 12. Esto nos muestra, hermanos, no hay tiempo más para que nosotros vivamos de una fachada, vivir de espiritual, de una fachada, y usar la espiritualidad para ser respetado, usar la espiritualidad para ser reconocido, usar la espiritualidad para ganar prestigio, para tener los primeros lugares, para que las personas nos digan, hey, maestro, mi profesor, para ser exaltado. No usen esto, hermanos. El Señor está hablando esto de los fariseos, pero vamos a aplicar a nosotros. No vamos a buscar nada de esto en la iglesia, no. Vamos a estar enfocado también a hacer lo que el Señor quiere hacer. Entonces, ahora yo voy a entrar en el versículo 13, que yo no conseguí entrar. Oh, Señor. Ahí comienza con ay de vosotros. Ustedes saben que hay 8 ay aquí, ay de vosotros. Yo voy a intentar terminar para poder entrar en el capítulo 24. Yo voy a leer una nota de la King James actualizada. Ay es una expresión de profunda tristeza e indignación de parte de Dios. Expresa a través de los labios de su Hijo contra la falsedad, hipocresía de los mayores conocedores de las Sagradas Escrituras de la época. Los fariseos, los escribas, ellos eran los líderes del pueblo, los líderes espirituales del pueblo. Ellos supuestamente eran los que más conocían las Sagradas Escrituras. Pero generó una profunda tristeza en Jesús. Esta actitud solo legalista, arrogante, soberbia y desprovista de un sincero amor a Dios y a las personas, hacía que los prosélitos, ¿quiénes son los prosélitos? Eran paganos, gentiles, que se convertían al judaísmo. Viendo su ejemplo, ellos hacían de los prosélitos que se tornasen aún peores que sus maestros y no tuviesen verdadera comunión con Dios el Padre, en hebreo Abba. Estos líderes religiosos y judíos, jueces de derecho, al mismo tiempo, hermanos, que ellos eran los mayores conocedores de la Escritura, ellos eran de la más alta categoría de la área jurídica, porque Israel tiene la constitución de Israel, es la ley de Dios. Estos conocedores de la ley de Dios, todos eran del poder judicial. Entonces, estos líderes religiosos, jueces de derecho, eran tan disimulados que llegaban a usar sus posiciones como juristas. Oh, Bajon, cómo ellos estaban en este poder. Ellos tenían el poder de juzgar las causas máximas. Ellos usaban su posición como juristas para procesar a viudas ricas y hacer con que ellas le dejasen sus propiedades. Están aquí. Vamos. Porque vosotros no entráis ni dejáis entrar. No sea este tipo de líder, hermano. El Señor está ganando a los trabajadores de la última hora que piensan fuera de la caja, de la cabeza, pero y usted, si usted no es este trabajador de la última hora, usted aún no vio esto todavía, pero no impida que los otros practiquen. Hay gente que no practica y no dejan que los otros practiquen. Ellos van a tener que responder por sus actos. Si usted no vio, aún dígale al Señor, Señor, perdón, no vi aún, pero no quiero ser aquel que impida a los otros que practiquen. Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ellos usaban el poder jurista, ellos eran
que juzgaban las causas en las más altas, los más altos estratos. ¿Y ellos qué hacían? Hacían de todo como juristas. Hacían que las viudas ricas transfiriesen sus propiedades para ellos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hacen con que con gentil se siga el judaísmo, pero por el ejemplo hipócrita de ustedes, ellos se tornan aún peores después de seguirlo. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguien jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces voy a leerle a ustedes lo que escribí. Hay de los que cierran el reino de los cielos. No entran y no dejan entrar. Confirmando la palabra profética, pueden incurrir en el mismo error grave de no cooperar con lo que el Espíritu está haciendo e impiden a quien quiere practicar la palabra. En cuanto a los juramentos, yo leí varios versículos sobre el juramento. Voy a leer una nota de la King James actualizada. En el Antiguo Testamento, el juramento en el nombre del Señor era obligatorio para determinadas ocasiones, cuando la palabra necesitaba de un fiador idóneo o aún delante de un voto. Quebrar la palabra empeñada era un hecho sujeto a las penas de la ley. Yo no voy a leer, pero le voy a dar los versículos para que ustedes lean. Éxodo 20, versículo 7, Levítico 19, versículo 12, Deuteronomio 19, versículo del 10 al 19. Dios era y es el juez onisciente de toda la falsedad, tan cierto como que el Señor vive. 1 Samuel 14, 39. Este énfasis en la santidad de los votos ocurría debido a la falsedad que era costumbre entre las personas en sus acuerdos cotidianos. Entonces se tornó algo obligatorio entre el pueblo de Israel en su día a día, porque ellos hacían algo y no cumplían. Entonces se hizo obligatorio el juramento. Jesús enseña que el verdadero cristiano debe ser auténtico y sincero en sus afirmaciones, apartándose de toda ambigüedad y falsedades comunes en este mundo controlado por las fuerzas del diablo. Esto es una nota de la King James actualizada. Yo leí la nota. Por eso, hermanos, en Mateo 5:37, el Señor dice, sea pues tu palabra sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto viene del maligno. Hermanos, vamos a ser sinceros unos con nosotros. No necesitamos de medias palabras, medias verdades. Hermanos, vamos a ser bien sinceros. Sí, sí, no, no. Los hermanos que cooperan conmigo, ellos han conocido mi manera de actuar. Yo soy muy sincero, soy muy transparente. Al mismo tiempo, hermanos, de un corazón puro. No tengo segundas intenciones. Entonces, esto le da seguridad a los hermanos. Lo que yo hablo no contiene una segunda intención o interpretación. No, es aquello. Sí es sí, no es no.
En este pasaje Jesús les revela el verdadero espíritu de la ley y la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar del diezmo. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, yo no entendía bien esto. ¿Por qué él habló de esto? Ahora, una nota de la King James actualizada me aclaró. El diezmo vino del diezmo de las hierbas que era practicada en Levíticos 27:30. Levíticos 27:30, allí nos habla de todo lo que nosotros producimos en el campo. Nosotros daríamos el diezmo al Señor. Aunque el diezmo de los granos, frutos, vino y aceite fuese exigido de los judíos por la ley, ¿dónde está esto? En Números 18, puede anotar. Ustedes pueden leer después. Número 18, versículo 12, Deuteronomio 14, 22 al 23. Los escribas y fariseos habían ampliado la lista especificados en la ley para incluir el diezmo de las menores y más simples hortalizas. No sé si ustedes entendieron. Por ejemplo, yo tengo una hacienda. Yo produzco soja, trigo, produzco granos. Y generalmente la porción es grande. Y yo tengo que separar el grano, el diezmo de esto para ofrendar al Señor. Es mucho. ¿Ustedes entienden esto? Entonces los fariseos incluyeron las hortalizas de poco valor y quedan enfatizando que ellos dan el diezmo de la menta, diezmo del eneldo, que son cosas para temperar las comidas, y guardan el diezmo del trigo, el diezmo del cereal, el diezmo de la soja, que es muy grande. ¿Ustedes entienden? Yo no entendía este versículo, ahora estoy entendiendo. Entonces inventaron esto. Entonces, ¿inventaron ellos qué? Ellos dan el diezmo, no dan el diezmo del trigo, ellos dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Es como si usted diese el diezmo de qué. Aquí usamos mucho qué. En la pizza le gusta que el orégano. Si usted diese el diezmo del orégano, ¿cuánto usan de orégano? Es ser mezquino con el Señor. Entonces, hermanos, ahí se olvida lo más importante de la ley, que la justicia, la misericordia y la fe. En el versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los fuera del vaso y del plato. Ellos fueron a reclamar que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. Ellos estaban llenos de estas cosas legalistas, pero no cuidaban de lo interior. Pero estos están llenos. Limpia primero el interior del vaso para que su exterior también esté limpio. Ay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Sepulcros que son el sepulcro es feo, pero si usted lo pinta, en aquel tiempo no estaba la pintura de hoy, había cal, entonces era sepulcros blanqueados que fuera a la verdad se muestran hermosos, mas
por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido tan sus cómplices en la sangre de los profetas. No, ellos son los que mataron a Jesús. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a sus profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, os envío profetas y sabios y escribas. De ellos a uno mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que esto vendrá sobre esta generación. Entonces voy a leerles a ustedes ahora lo que yo preparé. Ellos cuidaban lo exterior solamente para aparentar justo a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Son como sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero por dentro llenos de muerte y de toda inmundicia. Ellos edificaban los sepulcros de los profetas y adornaban las tumbas de los justos. Sin embargo, son hijos de los que mataron a los profetas. Son serpientes, raza de víboras, que Jesús habla en Juan capítulo 8, 44. Y ellos aún matarán a Jesús y perseguirán a los apóstoles y los matarán. Hermanos, ¿en qué situación cayó el pueblo de Israel? ¿Qué situación cayó un pueblo que Dios escogió para ser el pueblo de Dios? Hermanos, llegó en el versículo 23, Jesús lamentó, lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces yo quise reunir a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, y vosotros no lo quisisteis? Juan capítulo 1 nos dice que él vino para los suyos y los suyos no lo recibieron. Los suyos lo rechazaron. Hermanos, ahí viene algo grave. He aquí vuestra casa quedará desierta. Los declaro, pues, desde ahora ya no veréis más hasta que venga a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, esto es serio, muy serio. La situación del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, el liderazgo cayó en una situación que no podían más caer. Llegaron al fondo del pozo, en la corrupción de la hipocresía, de la mera fachada de espiritualidad, pero no tenían nada por dentro. Entonces, hermanos, Jesús tuvo que abandonar esta casa. El templo, hermanos, que Jerusalén era la querida de Dios. Jerusalén era un lugar que Dios escogió, el único lugar que Dios escogió para poner su nombre. ¿No es así? Y Dios en Jerusalén él mandó a edificar un templo, y la gloria del Señor llenó el templo cuando fue edificado. Y Dios pasó a ser del templo, lugar de habitación de su gloria. Pero ahora llegó en esta situación. Dios no pudo hacer otra cosa sino retirarse del templo y retirarse de Jerusalén. Jesús entonces era la última vez que miraba a Jerusalén. Ahí que él hizo. El capítulo 24.
cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles la edificación del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos no entendieron nada, ¿no es así? El Señor estaba saliendo del templo, estaba saliendo de Jerusalén y los discípulos estaban contemplando las construcciones del templo. ¡Ay, qué maravilla! Porque Herodes hizo un templo maravilloso, con piedras, crema, bonito. Una construcción bonita. Ellos estaban contemplando y no entendieron que Jesús se estaba retirando. Jesús se estaba retirando. Entonces, hermanos, versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oh, Señor Jesús. Voy a intentar explicarles un poco a ustedes. Dios siempre cuidó de Jerusalén como un ave cuida de sus niños. Deuteronomio 32, 11 y 12. Y al referirse como quiso reunir a sus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, Jesús dio a entender que él era el mismo Dios. En Deuteronomio él dijo que él quería juntar como a un águila a sus polluelos debajo de sus alas. Aquí dice que yo quise siempre juntarles a ustedes como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Él estaba diciendo que él era Dios. La casa de Dios era el templo. Porque el capítulo 21 de Mateos, allí en el versículo 12, ¿no es así? 12. Dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces el templo era la casa de Dios y después del rechazo Jesús la llamó vuestra casa. Esta casa no era más la casa de Dios, es vuestra casa. Ustedes religiosos, ustedes transformaron esta casa en cueva de ladrones, entonces es vuestra casa, entonces de aquí en adelante no estoy más aquí. ¿Entienden? Entonces será dejada desierta, probablemente se refería a la destrucción de Jerusalén por el ejército romano en el año 70 después de Cristo. Y se tornaría cuevas de ladrones. En Mateo 21:13 nos dice, entonces Jesús se despide de Jerusalén y de su pueblo, declarando que no les enseñaría más en público hasta su regreso en gloria al final de los tiempos, cuando Israel lo recibirá como el Mesías que fue rechazado. Vamos a ver una mirada rápida en Zacarías 12. Zacarías 12. Jesús entonces se retira. 12, versículo 10. Se retira de Jerusalén, se retira del templo. Los judíos solo van a verlo cuando sea su segunda venida. Y aquí el versículo 10 dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ellos mataron a Jesús. Ellos van a mirar a Cristo, que ellos persiguieron y mataron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, este mismo pueblo judío que crucificó a Jesús, persiguió a Jesús y persiguió a los cristianos, persiguió a la iglesia, hermanos, ellos mismos, ellos van a tener que reconocer que Jesús es exactamente el Mesías.
que el pueblo de Israel esperaba. Y cuando el Señor regrese, ellos van a reconocer a Cristo y van a llorar amargamente por todo lo que hicieron. Oh, Señor Jesús. Esto sucederá en la segunda venida de Cristo cuando todo el remanente de Israel se convierta y crea en Él y sea salvo. Vamos a mirar rápidamente en Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ellos fueron separados del buen olivo, pero Dios es poderoso para injertarlos nuevamente. Pero, versículo 26. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es la era de la iglesia. Y cuando termine la era de la iglesia, que nosotros estamos al final ya, hermanos, vamos a producir la edificación de la iglesia, estamos al final de la plenitud de los gentiles. ¿Y qué sucederá? Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob a la impiedad. Dios aún va a salvar, hermanos, al restante, que se conviertan a Dios y serán salvos. Romanos 9, versículo 27. Romanos 9, 27 dice así. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Isaías 10:21. Está bien próximo, hermanos. No hay tiempo para que viva para usted mismo, hermano. Isaías 10:21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Oh, Señor Jesús. Entonces, en este intervalo, hermanos, de aproximadamente 2000 años, la iglesia protagoniza la ejecución de la voluntad de Dios y la iglesia concluirá la edificación de la iglesia y luchará por el reino de Dios hasta el final de esta era. ¿Usted está dentro de esto? Yo estoy adentro. Vamos a luchar por el reino. Ahora sí voy a entrar en el mensaje de hoy. Oh, Señor Jesús. Después que Jesús se despide de Jerusalén hasta su regreso en gloria en el final de los tiempos, Él salió del templo. Esto es equivalente a que la gloria de Dios se retirase del templo en los tiempos antiguos. Ezequiel, vamos a mirar Ezequiel. Ustedes recuerdan Ezequiel, cuando yo hablé del capítulo 1. Ustedes recuerdan de los 4 seres vivientes. Ustedes recuerdan de la visión, del metal brillante, del fuego, del metal derretido, de los 4 seres vivientes llenos de energía eléctrica y zigzagueaban, andaban para donde el Espíritu les mandaba, ellos iban detrás. Estos son los 4 seres vivientes. ¿Y dónde estaban los 4 seres vivientes? Allí estaba la gloria de Dios, porque sobre los 4 seres vivientes, ustedes recuerdan, estaba el trono de Dios. Ustedes recuerdan que había algo semejante al firmamento, y allí estaba el trono de Dios. Vamos a mirar entonces ahora para el Ezequiel capítulo 8. Hermanos, el capítulo 8
Era una situación de completa desolación. Aquel templo que Dios escogió para ser su lugar de habitación, Jerusalén que Dios escogió para colocar su nombre, fue totalmente contaminado. Fueron totalmente contaminados. Hermanos, allí, Ezequiel, al comienzo, allí fue escrito ya en el tiempo del cautiverio de Babilonia. Y el Espíritu llevó a Ezequiel para ver los motivos por los cuales Dios abandonó al templo. Los motivos por los cuales Dios abandonó Jerusalén, exactamente igual al tiempo de Jesús. Entonces vamos a mirar versículo 3. Voy a leerles el versículo 1 para que se contextualicen. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía un de hombre, que desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, al aspecto de bronce refulgente. Apareció el bronce refulgente nuevamente. Y aquella figura extendió la mano, que era fuego, y me tomó, lo tomó por la cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visión a Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, lo que provoca a celos. En el templo, ellos colocaron imágenes para hacer celo a Dios. En el templo. He aquí, allí estaba la gloria de Israel, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes, perdónenme, hermanos, yo quedé pasmado por lo que leí aquí. Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para dejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y veré abominaciones mayores. Ellos hacen todo para que me aparte. Oh, Señor Jesús. Ustedes pueden. Él me llevó a la puerta del atrio, abría, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo, entra y ve las maldades, abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Oh, Señor Jesús. Solo leer esto. 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, los ancianos de Israel, como Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con sus incensarios en mano, y subían ofreciendo incienso para estas pinturas de abominación, imágenes paganas, y subían una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cuando Jesús habló que ustedes transformaron la casa de mi padre en cueva de ladrones, lo que los líderes estaban haciendo en la época de Jesús era exactamente esto.
eran los ancianos, hermanos, estaban haciendo en oculto. Estas negociaciones sucedían todo en oculto para fortalecerse en poder y en dinero. Ganaba mucho dinero en los tiempos de Jesús, pero aquí eran abominación, imágenes. Cada uno en su cámara, pintadas de imágenes. Ustedes sabían que entre los 70 ancianos, cada uno tenía su cámara. Cada uno adoraba a un dios pagano, a una diosa pagana. Hermanos, ¿ustedes pueden creer esto? El Señor, miren, me dijo, el Señor no nos ve. El Señor abandonó la tierra. El Señor no está más aquí. Dios no más está aquí. Dios abandonó la tierra. Oh, Señor Jesús. Me dijo después, vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que hacen en esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechándose a Tamuz. No son las mujeres conectadas. Son las mujeres que estaban adorando a la diosa Tamuz. ¡Qué horrible! Y versículo 16. Vamos a mirar el versículo 16. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Ellos estaban de espalda al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente. Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Hermanos, cuando yo leí esto, me arrepié todo. Hermanos, ¿a qué punto pueden haber caído? Ahí, ¿qué sucedió? Capítulo 9, versículo 3. Y la gloria de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura el estero de escribano. Ahí vamos al capítulo 10. Ustedes pueden leer todo este capítulo. Yo no tengo tiempo ahora. Capítulo 10, versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. La gloria del Señor no está más en el templo, salió del templo, se paró sobre los querubines. Versículo 11. Versículo 11 es aquel versículo 11 que están viendo en el alimento, que están viendo en el alimento diario, que os daré un espíritu nuevo, un nuevo corazón. Aquí se refiere al cumplimiento, aquí se refiere en la iglesia. Se cumplió aquí en la iglesia. Ahí cuando llegamos al versículo 22, y la semejanza de su rostro eran como, y las ruedas lo acompañaban, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Entonces se retiró. Versículo 23. La gloria del Señor subió en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué monte es este? ¿Qué monte es? El monte de los olivos. El monte de los olivos. Jesús, al final del capítulo 23, él abandonó el templo, abandonó Jerusalén. ¿Es así? Ahí, él salió con sus discípulos. ¿Subió a dónde? Al monte de los olivos. Entonces, esta profecía de Ezequiel de la gloria del Señor, que salió y se retiró del templo de la casa de Jerusalén, del templo de Jerusalén, y paró sobre el monte de los olivos. Exactamente la trayectoria de Jesús. ¿Perciben esto? Jesús se detuvo sobre el monte de los olivos, mirando hacia Jerusalén. Yo voy a mostrarles una foto
que nosotros fuimos en noviembre de 2017, que fuimos a visitar Israel. Nosotros estábamos en el Monte de los Olivos, donde yo estaba. Los hermanos aquí arriba estaban oyendo lo que yo compartía. Nosotros estábamos exactamente en el Monte de los Olivos y mirando al frente para el templo. Ustedes ven allí donde hay una cúpula dorada. Ven una cúpula dorada allí. Esta cúpula dorada se llama la cúpula de oro o domo de oro o el domo de la roca. ¿Por qué? Porque bajo aquella hay una roca bajo ese domo y allí era el monte Moriah, donde Abraham sacrificó a Isaac. Y allí es la parcela de Ornat. Aún yo voy a entrar, tal vez hoy no voy a entrar, voy a entrar la semana que viene, pero no quería dejar de hablar con ustedes sobre la visión de Ezequiel. Aquello fue la era de Anán, que David, después que él levantó el censo y Dios trajo el castigo para el pueblo de Israel, y él entonces pidió para que el castigo caiga sobre él, entonces él fue y cesó la plaga, él entonces fue a ofrecer sacrificio en la era de Ornán, pero él no podía sacrificar sobre la era de Ornán si no hubiese comprado. Entonces él compró de Ornán ese pedazo de tierra y edificó el templo sobre ese lugar. Y es exactamente donde Abraham sacrificó a Isaac. Y David mandó a edificar el templo sobre esa tierra de Ornán en el monte de Moriah, donde fue hecho todo esto. ¿Ustedes entienden? Entonces Jesús miró para aquello, solo que estaba todo corrupción. Entonces la gloria del Señor salió de allí y vino para el monte de los olivos donde nosotros estábamos. Aquí en este monte de los olivos, hermanos, si ustedes miran lo que separa el monte de los olivos y el templo, aquí existe un valle. Este valle es el valle de Cedrón. Este valle donde será realizada la última batalla de Armagedón y allí Israel será acorralado. Ellos van a sufrir muchas pérdidas, acorralado, y el Señor pisará sobre estos con sus pies donde este monte donde estábamos, un pie hacia el norte y otro hacia el sur, donde está el templo, allí aún donde sería el templo, allí es el occidente, y donde está el monte de los olivos es el oriente. El lado de aquí es el oriente. Y Jesucristo, para salvar al pueblo de Israel en los últimos tiempos que estaban acorralados, Cristo estará pisando en este monte donde nosotros estamos, un pie al norte que es para allá y un pie al sur, que va a abrir este monte y va a crear un valle que ellos van a huir del templo de Jerusalén hacia el oriente. Para aquí es el oriente. Entonces ellos van a ser salvos allí. El remanente van a invocar el nombre del Señor. Es en este lugar. Entonces, hermanos, Jesús entonces abandonó el templo, abandonó a Jerusalén, vino aquí al Monte de los Olivos para explicar a los discípulos cuándo será el tiempo del fin. El versículo 3 voy a leer nuevamente. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, el capítulo 25, capítulo 24, capítulo 25 es una explicación de Jesús sobre esta pregunta. Entonces, vamos a dejar esto para la semana que viene. Pero hoy yo quería dejarles a ustedes bien marcado, hermanos. Estamos al final de los tiempos.
Estamos al comienzo ya. Dios no tiene más otra generación con quien contar. Dios necesita contar con esta generación, porque si esta generación no coopera, Él va a tener que levantar otra generación. Y la preparación de una generación lleva 40 años. Dios entonces va a perder 40 años, va a tener que trabajar nuevamente en otra generación con 40 años, porque la generación que Dios preparó para entrar en la buena tierra de Canaán, él tardó 40 años. Y también el ministerio del hermano Don duró 40 años preparándonos. Y ahora nosotros no tenemos el derecho de fallar. Nosotros no tenemos derecho, hermanos, de retroceder. El Señor necesita de este pollino. El Señor necesita de esta manada pequeña, simples, obedientes. Aman la palabra profética. Saben que todo viene por la palabra y el Señor realiza su obra por la palabra. Saben de su condición real. Somos de espíritu contrito, somos de espíritu arrepentido, somos de la generación que reconocen que no tenemos en nosotros la capacidad, no somos mejores que nadie, nosotros somos solamente canales, vasos de misericordia para que el Espíritu a través de la palabra pueda hacer su obra. Hermanos, Dios tuvo que abandonar el templo, tuvo que abandonar Jerusalén temporariamente a Israel, pero aún Él ama a este pueblo. Dios aún va a restaurar a este pueblo. Él aún va a salvar aún al remanente, pero todo esto sucederá, hermanos, cuando la iglesia cumpla su papel, cuando la iglesia no concluya esta era, edificando la iglesia, teniendo una novia preparada, después luchar contra el anticristo, el falso profeta y contra el ejército de los 10 reyes de Apocalipsis, el Señor no podrá volver y no sucederá la salvación del remanente de Israel. Por eso, hermanos, hoy nosotros estamos en el campo. Nosotros estamos jugando. Es nuestra oportunidad. Si nosotros está aún en la platea, vaya al campo. Entre. Si usted solo está mirando, asistiendo, ¿va a esperar hasta cuándo? Vamos a entrar en el campo. Vamos a las calles, a hacer colportaje. Vamos a hacer avanza joven, ganar a otro joven. Mujeres van a ganar a otras mujeres, hombres van a ganar a otros hombres. Vamos a traer a todos para la edificación de la iglesia. Vamos a embellecer a todos. Saben, cuando más somos edificados, más perdemos nuestras manías, nuestras cosas del viejo hombre, nuestras peculiaridades, nuestras cosas carnales. Nosotros vamos siendo uno con nosotros. Esto el Señor espera de nosotros. Entonces quiero decirles a ustedes, por un lado, el Señor abandonó a Jerusalén, abandonó a Israel, pero el Señor hoy cuenta con nosotros. Que no encuentre en nosotros, hermanos, esta hipocresía, este corazón de exaltarse a sí mismo, esta búsqueda desenfrenada por el poder, por la posición, por el reconocimiento, por el prestigio, por la exaltación, por la fama, por los reflectores. Hermanos, no hay más lugar para estas cosas que el Señor pueda encontrar en todos nosotros, enfocados, como Jesús era enfocado, en ejecutar enseguida lo que falta hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer grandes cosas. Es oír la palabra, obedecer la palabra y practicar la palabra. Sea simple, haga solo esto, hermanos. La obra del Señor va a ser hecha por la palabra proferida por Él en esta era. Que el Señor, hermanos, haga de nosotros estos despreciables, humildes, pollinos y manada pequeña. La iglesia en Filadelfia que tiene poca fuerza, que el Señor nos use para introducir el reino, introducir la manifestación del reino de los cielos. Amén. Dios los bendiga a ustedes.